Amén, bienvenidos a todos. Gracias al Señor por poder reunirnos. El anterior domingo estuvimos visitando la iglesia que tenemos allá en La Paz. Pero hoy, por la gracia de Dios, ya estamos acá y felices de seguir compartiendo, impartiendo a Cristo. Porque cada palabra que se habla, el Espíritu Santo no imparte conceptos o letra, imparte al Espíritu, imparte la revelación de Cristo. El tema para hoy es ver a Cristo salva y transforma. Nuevo pacto, promesa o hecho. ¿Qué es una promesa? Es algo que Dios obviamente promete y cumple, ¿no? Llamamos promesa. Pero ¿qué es un hecho? Un hecho es algo que Dios ya hizo, que ya está hecho. Y ese es el nuevo pacto. Nosotros nos movemos en un pacto consumado, en una deuda pagada, porque la palabra tetelestai es hecho está. El precio fue pagado, consumado es. Entonces no le debemos nada a Dios. Su Hijo pagó el precio para volvernos a Él, a su gracia, a su amor, para volvernos al Padre, a su paternidad. Así que las promesas del Antiguo Testamento eran condicionadas a lo que nosotros podíamos hacer. Si cumplíamos, las promesas se activaban. Pero si no cumplíamos, nos iba muy mal. Ese era el viejo pacto. Y nosotros podemos ver que dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Eran promesas espectaculares, maravillosas. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo. Sí. ¿Cuál es la condición? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces, nosotros estamos en un nuevo pacto, donde el que cumplió todo fue el Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio de la demanda de la justicia de la ley. ¿Cuál es la demanda de la justicia de la ley? La paga del pecado es la muerte. Él nos sustituyó. El sacrificio vicario. Él murió en nuestro lugar. Entonces, muy importante entender promesa o hecho. El nuevo pacto no se basa en promesas. Lo dice 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, son en Él sí y amén. ¿Por medio de quién? ¿Por quién se hacen efectivas? Dice, por medio de nosotros. Son en Él sí y amén. Por medio de nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué por medio de nosotros? Si tú le crees. Este nuevo pacto se inicia por la fe y se vive por la gracia de Dios. Esto es por fe, amados. Es por fe para que sea por gracia, dijo el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, Jesucristo vino y cumplió toda la ley. Elevó el estándar de la ley a algo que el hombre no podía cumplir. Lo elevó al estándar del corazón. Porque en el antiguo pacto operaba por el acto. Si encontraban a una persona en el acto de adulterio, ahí era apedreada. No estaba cumpliendo la ley. Porque uno de los mandamientos de la ley es no adulterarás, ¿no? Entonces, ¿pero qué dijo Jesús? De cierto te digo, que oíste lo que fue dicho.
Y comienza, lo que fue dicho, oíste lo que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y dijo, hablando del adulterio, pero hoy, dijo, pero hoy sí, un hombre o el ser humano, el género que tenga, un hombre, una mujer, si mira en su corazón, ya adulteró. ¿Quién puede cumplir eso? ¿Quién puede cumplir esa demanda de la ley? Nadie. Por eso es que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted es la justicia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no entendemos el nuevo pacto? Cuando nuestra mente está enfocada en el esfuerzo, en la ley, en lo que hemos oído todo el tiempo. ¿Qué sucede? Hacemos vana la cruz de Cristo. ¿Qué sucede? Operamos en el esfuerzo. ¿Y sabe qué? Nos desgastamos, siendo que la justicia ya está en nosotros. Usted y yo somos justos no por obras, sino por la obra de otro, por la obra de Cristo. Él nos hizo justos. Ahora, usted puede estar pensando en su mente, entonces esta mujer está diciendo que vivamos como querramos, a lo loco, que nunca obedezcamos al Señor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Él en vosotros, Cristo en nosotros. Dice Hebreos 13:20 que el gran pastor de las ovejas, por el pacto eterno, derramó su sangre y dice, y nos hizo aptos para hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, primero está hablando del Dios de paz y el Dios de paz. ¿Por qué? Porque nosotros por la sangre, por la obra de la cruz, tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios por Cristo. Estamos en paz internamente. Esta paz que Cristo ganó tiene 4 dimensiones. La paz con Dios, con el Padre. La paz interna. Qué horrible es estar dispersos por dentro, sin paz, culpables, desanimados o acelerados. Qué terrible. Pero también la tercera dimensión es la paz con el prójimo. No estar en odios, en amarguras, en falta de perdón. Y la paz con la creación. Entonces, y el gran pastor de las ovejas. ¿Qué significa un pastor? Es alguien que cuida, que protege, que guarda, que guía. Por la sangre del pacto eterno. Este pastor dio su vida por nosotros. Entonces, Él nos capacita para hacer su voluntad. No es que usted no hace nada. Sí lo hace. Pero no lo hace guiado por sus propias fuerzas. Voy a agradar a Dios, entonces voy a hacer esto. No. La naturaleza de Cristo que habita en nosotros, su vida que está dentro de nosotros, esa vida, esa naturaleza, es necesario que nos rindamos, que muramos al yo, para que esa vida se forme en nosotros y se manifieste. Es como una secadora de pelo, de cabello. Puede ser de alta generación, de la última tecnología. ¿Y quién ejecuta que salga el vapor? La secadora. Pero si no está enchufada a la energía, no pasa nada. Entonces nosotros podemos querer hacer
sin Cristo y no lo vamos a lograr. Pero cuando usted entiende y comprende quién le ha capacitado para hacer la voluntad de Dios y rinde su corazón entendiendo que todo el antiguo pacto, las promesas que hay son y yo haré. En este nuevo pacto el que hace es Él a través de usted, porque necesita un vehículo para expresarse. Y ese es usted y soy yo. Entonces ya sabemos, las promesas del antiguo pacto estaban condicionadas. Y no es que no obedecemos. Todas las personas que tienen la fe del Hijo, la fe de Cristo, ¿cuál es la evidencia de la fe? La obediencia. Porque si yo le creo, voy a obedecer lo que Él me dice. Lo que Él me dice. Entonces, y aquí, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Gracias a Dios por el nuevo pacto. Gracias a Dios por Jesucristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que tú seas bendecido. Esta es la verdad. Y aquí entra el apóstol Pablo, un apologeta de la gracia y de la verdad, un defensor de la gracia y la verdad. Y dice, hablando de su pueblo, decía que ellos seguían a Dios por la justicia, pero sin ciencia, sin entender. Entonces dice que ellos, porque ignorando la justicia de Dios, ellos procuraban establecer su propia justicia. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué le dijeron a Abraham? Tu fe te ha hecho justo. Tu fe, yo te digo a ti, tu fe te ha hecho justo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres justo. Tu currículum fue limpiado. Y usted dice, pero no se imagina lo que he hecho. Puede ser. Pero si nos hemos arrepentido, verdaderamente, el arrepentimiento no tiene que ver, vamos a ver más adelante, solo con lagrimitas. El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de dirección. Entonces, porque por la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Imagínense cómo sería la ansiedad de esa gente. Andaba pisando, si fallaba en uno, no vivía. Qué descanso estar en Cristo. Qué descanso conocer la gracia de Dios. No para pecar, como le preguntaron a Pablo, porque él dijo, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y le dijeron, sí es así, entonces podremos pecar. Y él dijo, de ninguna manera. ¿Cómo van a pecar los que ya hemos muerto? ¿Cómo vamos a pecar los que ya hemos muerto en Cristo? Ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, aquí, ¿cuál es la operación del nuevo pacto? Inicia por la fe, esa fe prevalente, esa fe de gracia que nos lleva a decir sí al Señor cuando alguien nos habla de Él, a invitarlo a nuestro corazón. Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe. En esta madrugada, mientras oraba, el Señor me hizo cambiar algunas láminas y me dio esto, porque estoy hablando de no quedarnos solo en el oír, sino pasar a ver a Cristo. Y esto está desde el Antiguo Testamento. Está mostrándonos qué sucede cuando vemos a Cristo. En este relato de Números, el pueblo de Israel había salido de Egipto y
Habían salido libres físicamente, pero su mente se quedó inmadura, se quedó esclava, se quedó en Egipto. Y todos eran un pueblo rebelde y contradictor, dicen los, los salmos. Y todo el tiempo de todos se molestaban, renegaban y peleaban. Estaban quejándose contra Dios. Y mandó serpientes. Y les picaban las serpientes y muchos morían. Y vinieron y le dijeron a Moisés, hace algo. Habían hablado contra Moisés, el líder, y contra Dios. Y Dios no quitó las serpientes. Mostró una figura, un tipo de lo que iba a suceder, porque ¿a quién se refiere la serpiente? La serpiente antigua, dice Apocalipsis, que se llama Diablo y Satanás. Esa serpiente le picó al primer hombre. Y esa naturaleza separada, rebelde, enemiga de Dios, pasó a toda la raza humana. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ¿qué simboliza esto? Que toda la operación que sucedió en Adán, que separó al hombre de Dios, iba a ser anulada y cancelada en la cruz. Y esto lo rescató Jesucristo cuando Nicodemo vino a preguntarle y a decirle, Señor, ¿cómo un hombre puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él? Y él le dijo, tenés que nacer de nuevo. Estás muerto y tenés que resucitar a la vida del Espíritu. Y ahí, en ese relato de Juan 3, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense la diferencia del antiguo y del nuevo pacto. En el antiguo pacto, si no hacías, morías. En este nuevo pacto, ves porque crees. En este nuevo pacto es por la fe de ver al que hizo la obra. Y aquí entramos en la palabra que el Señor quiere hablarnos hoy. Cambio de mente y de dirección tiene que ver con arrepentimiento. Metanoia, metanoeo, viene de ese verbo metanoeo. Metanoia, el cambio de la mente. Pero cuando hay un verdadero cambio de la mente, va a haber un cambio de dirección. Entonces, pero aquí, ¿cómo es que alguien puede arrepentirse? El que nuevamente, amados, hace la obra es el Señor. He estado leyendo en Romanos 2:4 que dice, o ignoráis su benignidad y su gracia, su bondad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su bondad, su benignidad nos guía a arrepentirnos, porque Él sabe que estamos velados. Hay personas que tú le puedes, como dice Proverbios, los puedes majar, dice, a palos, pero no van a cambiar, porque no están viendo, no pueden ver en dónde están, no pueden ver lo que están haciendo y se justifican a sí mismos. Solo el Espíritu puede hacer. El corazón del hombre, amados, es de piedra. El corazón del hombre natural es de piedra, es duro, endurecido. Por eso es que Dios
profetizó en el Antiguo Testamento diciendo, les voy a dar un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, donde escribiré mi palabra en su corazón. La voy a escribir. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que también le dio en el versículo 26 un espíritu nuevo, que ahí es donde vive Dios, Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Y pondré mi espíritu y haré. ¿Quién hará? Por favor, dígalo. ¿Quién hará? Él. Y haré que andéis. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. No es que no obedecemos. Sí, pero la obra es de Él. Yo no puedo libremente. Voy a hacer esto. Necesitamos rendir el corazón, ser guiados por el Espíritu y permitirle a Él que Él se manifieste. Porque cuando Cristo se manifiesta, se va a manifestar en obediencia, se va a manifestar en gracia. ¿Saben qué, amados? Usted y yo tenemos, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos el dominio propio, tenemos el libre albedrío para decidir. Voy a obedecer a Dios. Pero ¿quién hace la obra? Él la hace a través de nosotros. Ya no es pujando, ya no es el esfuerzo. Y cuando lo hacíamos así, había mucha gente orgullosa. Si yo puedo, ¿por qué este no va a poder? Cuando entendemos que somos débiles y que no podemos, somos humildes y podemos entender a los demás y no los juzgamos. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él nos va a guiar al arrepentimiento. Así que, aquí dice el apóstol Pablo, aquí le mete con todo. Así que arrepentíos y convertíos. Esto un, tiene una secuencia maravillosa. Son 4 palabras o 5 maravillosas. Así que, si es Él el que lo hace, decide, Señor, tú lo haces, ya lo sé, ayúdame. Así que arrepentíos. ¿Qué significa el arrepentimiento? Ya lo dije, cambio de mente, metanoia, y convertíos. ¿Qué significa el convertirse? Volverse. Si estoy yendo a la izquierda, me vuelvo a la derecha, me vuelvo al camino que es Cristo. Entonces, y aquí, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjese lo que sucede. Mucha gente, muchos hijos de Dios viven culpables, se sienten culpables. Necesitamos identificar la fuente de dónde proceden esos pensamientos de culpa y someterlos a la cruz, porque somos una nueva criatura, una nueva creación. Entonces, cuando verdaderamente hay un arrepentimiento, porque podemos decir, uy, lo hice lo peor, lo lamento, y sigo en los mismos pasos, chanfle, no fue arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con cambiar la dirección de nuestro caminar y de nuestras acciones. Eso es arrepentimiento. Y eso tiene que ver con la mente, que vamos a ver más adelante. La mente, ¿qué es la mente? La mente no es pasiva, es una fuente activa, es como un órgano reproductor espiritual. Para que sean borrados vuestros pecados, la sangre de Cristo limpia, saca todo esa culpabilidad. Y vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No está diciendo que los tiempos de refrigerio vienen cuando se arreglan tus circunstancias, porque las circunstancias pueden demorar un poco, porque Dios sabe, Dios interviene en nuestras vidas, en nuestra historia. Él tiene los tiempos perfectos. Él sabe lo que está haciendo, lo que está tratando con nosotros. ¿De dónde viene el refrigerio? Aunque esté en el horno.
de la presencia del Señor. Él en nosotros trae ese gozo. ¿Y qué significa refrigerio? Descanso, lugares espaciosos, libres de todo apuro. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces aquí lo que estábamos diciendo, la mente es como un órgano, es como, y los científicos están comprobando, como un órgano reproductor. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe, lo reproduce. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No dice solamente, ceñid vuestro entendimiento. Está explicando algo muy importante, haciéndonos notar el trabajo de la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está diciendo, vean bien, ajusten bien sus pensamientos, vean de qué fuente están pensando, de qué fuente están recibiendo, porque todo lo que recibe su mente se va a reproducir, para bien o para mal. Si recibes de la vida de Cristo, ¿qué se va a reproducir? Vida, gozo, amor, paz, bondad, fe, descanso, seguridad, confianza. Y hay miles de adjetivos más para... Y aquí vamos a ver una progresión muy importante de lo que opera en nuestra mente. Todo pasa por acá. Sino que cada uno es tentado, porque estaba el hermano de Jesús, Santiago, estaba diciendo, no se equivoquen ustedes. Dios no tienta a nadie. Porque estaban diciéndole que Dios estaba tentando. No, Dios no tienta a nadie. Sino que, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa operación del viejo hombre. Es atraído y seducido. Entonces, esa operación del viejo hombre, después que ha concebido, fíjese la progresión, concibe, da a luz el pecado. Entonces, primero recibe, o sea, concibe y da a luz el pecado. Todo pasa por acá. Así que, ojo, ¿qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? Si tus pensamientos son de la fuente del engaño, tu vida va a ser una mentira. Si tus pensamientos son de la fuente de la depresión, de la tristeza, tu vida va a ser oscura. Si tus pensamientos son de la fuente del victimismo, todos los demás van a tener la culpa y tú nunca vas a cambiar. Porque cuando nos sentimos víctimas, estamos en un grave error. Estamos inmaduros. No asumimos responsabilidad. Entonces, si nuestra mente es de contención, división, ¿cómo vamos a vivir? En una eterna guerra, con todo y con nada. Entonces aquí seguimos viendo de oír a ver a Cristo. Concepto o experiencia. A veces las palabras se nos quedan solamente en la letra, solamente en un concepto de, por ejemplo, la gracia a veces la podemos definir, es un favor inmerecido, sin entender quién es la gracia, que no es algo, que es alguien, es una persona maravillosa, es Cristo. Entonces aquí Job pasó por un proceso muy doloroso, pero lo que nos parece a nosotros doloroso tiene un fin muy espectacular, porque nuestra vida acá, amados, en la tierra es una pestaña comparándola con la eternidad. Así que lo que pasemos aquí, si Dios lo permite, tiene propósito de vida y no de muerte. Este hombre era un hombre religioso. Él establecía su propia justicia. Tenía mucho temor.
ayunaba por sus hijos todos los días, por si quizás hubieran hacer algo, como si su propia justicia, como si él mismo los pudiera guardar o proteger a sus hijos. Es un error. Necesitamos el cuidado para nuestros hijos, sí, pero ¿quién los cuida verdaderamente? Si Dios no guarda la ciudad o tu casa, en vano vela la guardia. Es Dios el que hace la obra. Entonces, aquí pasó por una situación difícil, pero ahí se reveló lo que había dentro de este hombre. ¿Por qué a mí? Si yo soy un hombre justo. ¿Ha escuchado eso? Yo no entiendo por qué me ha pasado esto a mí. Si soy un hombre justo, solo Dios lo sabe. Entonces, aquí cuando ya terminó en el capítulo 42, terminó su proceso difícil y duro, él dijo, yo conozco que todo lo puedes. Es que eso es lo que necesitamos, conocer a Dios, no tenerlo como uno más en tu lista. San Benito, San Julián, Santa y Jesús. Uno más en la lista. Cuando hay problemas, ¿a quién voy a acudir? No me funcionaron los demás. Ah, Jesús. No, hay uno solo. Hay uno solo. No hay otro por el que podemos vivir. Fuera de Él estamos muertos. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él lo sabe todo, amados. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces yo he hablado lo que no entendía? ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos afirmado fehacientemente, pero esto es así, pero esto es así, sin entender? Por el orgullo. Porque siempre quería tener la razón. Pero cuando lo reconocemos, ¿por qué lo vamos a esconder delante de la gente? Si el que es tu vida, el que te hace vivir en victoria, en bendición por la obra de la cruz, lo sabe. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí, de oídas te había oído. ¿Cuántas veces oímos de otros? De oídas te había oído. Estamos escuchando de otros, pero necesitamos oírlo a Él. Pero también no nos quedemos ahí. Pasemos a verlo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no son con los ojos naturales. Puede ser. Yo una vez lo vi cuando no conocía a Cristo. Se me presentó con mis ojos abiertos. Pero hemos visto que nos ha dado un corazón nuevo. Ha quitado el de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Y con los ojos del corazón, dice el apóstol Pablo, y él oraba para que se alumbren los ojos del corazón, para que sepamos, para que lo podamos ver a Él como Él debe ser visto, amados. Porque lo tenemos muchas veces en un concepto muy bajo de lo que Él verdaderamente es. Vamos a ver a Pedro cómo lo tenía. ¿Qué le dijo primero Pedro a Jesús? Lo vamos a ver más tardecito. Y cuando vio quién era Él, se arrepintió. Mas ahora mis ojos te ven. Lo que había oído no le produjo nada. Seguramente religión, esfuerzo de querer hacer para agradar a Dios. Usted y yo lo que hacemos no es para agradar a Dios, porque antes de hacer ya le agradamos porque estamos en Cristo. ¿Sí o no?
Yo no le agrado a Dios, no obedezco, no le creo para ser transformada. Porque la transformación la produce la formación de Cristo en mí. Cuando Él se va revelando y manifestando. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué dice me aborrezco? No es una mala palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ser humano sin Dios logra algo, logra ver a Dios por su fuerza, se enorgullece. Yo lo vi. Yo. Pero cuando en esos procesos este Cristo nos revela quién es Él, la humildad reconoce también quién éramos nosotros antes de Él. Y me arrepiento. Aquí viene el arrepentimiento. Ese cambio de mente, ese cambio de dirección. ¿Por qué no debemos de evaluar los procesos? Procesos necesarios para ver a Cristo. Tus procesos son necesarios. Lo que pasamos, lo que Dios permite, tiene propósitos eternos de transformación, de liberación. Todo lo que pasó fue derribando la estantería de su orgullo. ¿Por qué a mí? Si yo soy justo. Nunca he mirado una virgen, nunca he hecho esto, he dado todo lo que tenía. Vino uno encargado y le habló, lo edificó, lo exhortó y lo consoló. Eliú. Qué buen amigo Eliú. Así necesitamos. Entonces, y en esos procesos sembró una semilla de fe diciendo, porque ya se le había revelado el Redentor, el rescatador. Redentor es alguien que paga un rescate por ti. Ese redentor, ese rescatador, se le había revelado. Él seguía en su circunstancia difícil, pero se le reveló. Y él dijo, yo sé que mi redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel. Después de deshecha toda esta soberbia, este orgullo, esta justicia propia, este temor, porque él mismo reconoció en el proceso, lo que temía me sobrevino. Después de deshecho todo esto, en mi carne he de ver a Dios. Y no otro lo verá, lo veré por mí mismo. Él quería ver a Dios. Sembró una semilla de fe, estableció la palabra, diciendo, no lo quiero ver por otro. Ya no quiero más de otro. Quiero verlo a Él. Quiero oírlo a Él, quiero verlo a Él. Y verlo a Él produjo el arrepentimiento. Y todos nosotros nos quedamos con la promesa. Le devolvió el doble. ¿De qué sirve el doble sin que se revele Cristo? El gozo, la paz, el descanso, la gloria, la libertad. ¿De qué sirve? Se volverá a perder. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de esta deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estaba en grave aflicción, pero ¿saben qué? Ya había reconocido al Redentor. Ya sabía que no era hombre que lo iba a librar. Ya sabía que era el rescatador. Entonces, y se cumplió. Y dijo, yo sé que todo lo puedes. Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo que metes a tu mente del viejo hombre o de cualquier cosa que estás alimentando tu alma.
está oscureciendo. Pero si nos alimentamos de Cristo, Cristo es la luz. Y la luz cancela las tinieblas. Cuando las tinieblas no están, ahí vemos el desorden. Y ahí comienza el orden a operar. El asombro de la revelación de Cristo produce arrepentimiento. Aquí la historia es de Pedro, que había tratado de pescar porque era un profesional en la pesca. Nadie lo podía ganar a Pedro en la pesca. Había tratado toda la noche y no consiguió nada. Entonces estaba cabizbajo, estaba desanimado. Pero Jesús estaba ahí. Y Jesús le dijo, préstame tus barcas. Y predicó la palabra. Y después que terminó de predicar, le dijo, boga mar adentro. Estábamos hablando en la ciudad de La Paz de esta palabra. Y les decía yo a la gente, no sean de las orillas. No sean de lo pandito. Metámonos de verdad con el Señor. Zambullámonos en Él. Conozcámosle de verdad. No estemos en las orillas. Hay peligro. Métete en lo profundo. Cuando el mar se alborota es por arriba. Abajo es muy tranquilo. Metámonos con Cristo. Boga mar adentro. Y él reclamó. ¿Y qué fue lo que le dice? Maestro. ¿Cómo lo conocía? No es la real dimensión de Cristo. Maestro. Un enseñador. No estoy menospreciando. Es una parte de Cristo. Maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra entró, porque él recién lo estaba conociendo a Jesús. Le entró la fe. El rema. Más en tu palabra echaré la red. Y cuando la echaron, sacaron gran cantidad de peces que las dos barcas casi se hundían. Tuvo que pedir ayuda para llenar las dos barcas. ¿Y qué pasó ahí? Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, maestro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Señor. Lo asombró a Pedro. ¿Saben qué? Pedro ahí pudo ver quién era Cristo. Lo subió de nivel. Nadie lo sube. Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero a veces lo devaluamos. No lo vemos en su real dimensión, como el Todopoderoso, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces ahí le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Esta palabra ahí en el griego es tambos, que significa asombro, estupor. Lo asombró Jesús, porque lo vio realmente que Él es el más que suficiente. ¿Por qué la iglesia se debate en desánimo, en desaliento, en dudas, en temores, en divisiones, peleas, contiendas? Porque están viendo poco de Cristo. Cuando lo vemos a Él, nos arrepentimos verdaderamente. Cuando lo vemos a Él, nos asombramos. ¿Y qué hace el asombro? Quebranta tu corazón, rinde nuestro corazón para hacer su voluntad. ¿Y qué pasó? Aquí el esquema de Pedro, su vida de Pedro era, yo soy un pescador, esta es mi barca, estas son mis redes, este es mi trabajo, y de ahí obtengo mi sustento. Esa era sus valores de Pedro. Pero encontró otro tesoro. Era la mayor pesca de su vida.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa cuando hay un arrepentimiento verdadero? Lo que significa, lo que simboliza algo para nosotros, siempre va a estar abajo de Cristo. Si alguien está arriba o algo está arriba de Cristo, no te has arrepentido. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Encontró el tesoro. Encontró a Cristo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Porque el corazón va a seguir al tesoro. No es al revés. Y aquí ya estamos por terminar. Estamos bien en el tiempo, gracias a Dios. El arrepentimiento verdadero tiene un cambio de dirección. Aquí la historia nos cuenta sobre un hombre pequeño de estatura que había oído de Jesús, pero él no se conformó. Él quería verlo. Y dice que Jesús estaba entrando en esa ciudad, había entrado en esa ciudad y él corrió. Y se subió a un árbol sicómoro porque era pequeño de estatura. Y estaba feliz viendo a Jesús. Y nosotros muchas veces nos quedamos con la historia. Wow, Zaqueo se subió al árbol y lo vio. Pero no sacamos el sumo, el propósito de esta historia real. Pero ¿saben qué? Jesús lo había visto primero. Tú estás aquí porque Jesús te vio primero. Jesús vio a un hombre. Le presentaron a Natanael. Este es Natanael. Así. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¡Hoy, Señor! ¿Por qué te asombras? Cosas mayores que estas verás. Él lo sabe todo. Él te vio primero. Él te escogió. Entonces, estaba Zaqueo feliz arriba. Cuando Jesús le dijo, hey, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Qué espectacular. Date prisa. Amados, esto no es para mañana. Cuando Dios te habla, date prisa. Si te dice perdona, ya tienes toda la condición que hemos visto en Cristo para perdonar. Si te dice confía, tienes a Cristo adentro, el autor y consumador de la fe. Es la fe del Hijo. No dilates, porque cuando dilatas y sabes lo que Dios te ha dicho, lo que Cristo te ha dicho, vas a estar en agonía. Cuando decides soltar, renunciar, morir, vas a tener resurrección. En libertad, vas a estar en libertad. Entonces, desciende. ¿De dónde tenemos que descender? Del engaño, del orgullo, de mi propio hacer. No, déjenme tranquilo, yo puedo. Eso se acaba en Cristo. No hay orgullo en esta nueva naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué nos vamos a gloriar si todo lo hemos recibido? Todo lo hemos recibido de Cristo. Todo ese poder para rendir el corazón, para obedecerle, para creerle, está dentro de nosotros. Eso es nuevo pacto. Eso es descanso. Pero ¿qué pasa? No, la gente no quiere. Quieren hacer algo sin Cristo. ¿Cuál es el punto? Permanecer en Él para dar fruto. Porque separados de Él, nada pueden hacer. Podemos hacer 1000 cosas, pero sin propósito. Entonces, date prisa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Diga, hoy es necesario que rinda mi corazón para que verdaderamente Jesús opere en todo lo que tiene que operar en nuestras vidas.
Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién es la casa de Dios en este nuevo pacto? Nosotros, usted y yo. Entonces él descendió a prisa. Obedeció, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban: ¿qué te importa lo que digan? Se volvió loco, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Amados, aquí podemos ver el arrepentimiento en acción. Se arrepintió. Se arrepintió de lo que había engañado a la gente. Se los devolvió 4 veces más. Y la generosidad de la nueva naturaleza que se le impartió al ver al Hijo fluyó. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es cuestión de naturaleza. Por eso es que en esta casa, por gracia de Dios, no obligamos a nadie a dar. Cuando viene alguien nuevo, decimos: ¿sabe qué? No dé. Dios no quiere tu plata, quiere tu corazón. La naturaleza de Dios es generosa. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios dio a su Hijo a la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús posó en el corazón de Zaqueo y la salvación vino a toda su casa. Qué importante es un hombre rendido a Dios, que acepte en su corazón a Cristo y le glorifique. Toda su familia va a ser salvada, prosperada, renovada, fortalecida. Por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino, ese fue su propósito. Y aquí estamos en el oír y el ver. El apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, una isla terrible, húmeda, 52 grados de calor, la humedad terrible. Pero él estaba en el Señor. Y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí oí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Cristo es el principio y el fin. ¿Y saben qué? Cristo ha absorbido el tiempo en él. Estamos viendo dimensiones de su gracia, de eso que él dijo. En el arameo es origen y cumplimiento. Alfa y Omega, el origen y el cumplimiento de todo. Él oyó la gran voz, pero no se quedó ahí. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ¿saben qué, amados? Hizo una acción. Si alguien me está hablando de atrás, yo puedo ignorarlo, estoy enfocado en otras cosas, o puedo decidir volverme y ver. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los 7 candeleros simbolizan la iglesia, las 7 iglesias de Asia que Cristo quería hablar. Pero en medio de la iglesia estaba Cristo. ¿Y saben qué? En medio de la iglesia, en toda la tierra, está Cristo. Y tú eres la iglesia y Cristo está dentro de ti. Y cuando le vi, aquí vamos en una progresión mayor. Nadie puede ver a Dios, lo dijo él en el Antiguo Testamento, y quedar vivo. O sea que ver a Dios quiere matar a todo el mundo, quiere matar al yo, quiere matar ese viejo hombre egocéntrico, independiente, que hace las cosas a su modo y a su manera. Quiere matar a ti como Señor de tu vida y quiere establecer un nuevo gobierno, un nuevo Señor, el Señor de los señores,
Tú eres un Señor, pero hay uno sobre ti. El Señor de señores, el Rey de reyes. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto es lo que sucede cuando le vemos. Vemos tal realeza y tan grandeza que ya no se puede levantar ese yo a decir, pero yo soy así, yo soy acá, yo soy ni para abajo ni para arriba. Yo no sirvo, no puedo, no. Oh, soy mucha cosa, muy inteligente, muy... Puede ser, porque Dios a cada uno nos ha dado un diseño y nos ha dado dones y talentos para su propósito. Nos ha dado un temperamento diferente a cada uno, porque Él rompió el molde, como siempre se dice, cuando nos hizo. No hay nadie igual a ti. Y eso se puede ver en la huella digital y en el iris de los ojos. Caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Siempre que vemos a Cristo, amados, siempre que lo vemos en su real dimensión, el temor huye. No puede quedarse. Se va el temor porque ya no es parte de esta naturaleza. No hay temor a Dios, sino de Dios, que es diferente. No es miedo a Dios. Uy, me va a hacer. No. Es un temor reverente que estaba en Cristo. ¿Para qué? Para que nunca nos apartemos de Él. Un temor reverente que nos inhibe de pecar cuando las tentaciones temporales del pecado vienen a tu vida. Y tú amablemente las aceptas. Pero eso ha cambiado. Cancelo esa palabra y no las aceptamos. Más bien las rechazamos. Porque sabemos que cuando la concupiscencia concibe, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, dice Santiago, da a luz la muerte. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. En la NBI dice las llaves de la muerte y sus dominios. El diablo tenía gobierno sobre la muerte. Pero el Hijo de Dios, dice Hebreo, participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que toda la vida estaban sujetos a servidumbre por causa de él. Tú eras esclavo del miedo a la muerte. Ahorita vemos científicos locos y está bien, nos gusta. Están elevando los años para la longevidad. Está bueno, sí. Pero dicen ahora que se puede vivir hasta 150 años. Porque tienen miedo a la muerte. ¿Y en dónde está la muerte? Fíjese, el tiempo nos lleva a la muerte. Hay una proyección. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Y todo eso se opera en el tiempo. Pero Cristo absorbió el tiempo. Nosotros estamos en Cristo. Tenemos la vida eterna. No estoy diciendo que no vamos a morir físicamente, pero ya nunca más vamos a morir espiritualmente. Así que mi última lámina. Amor, manifestación visible de una vida que ha recibido gracia. Y para hacerlo corto, un fariseo invitó a Jesús a su casa a una cena. ¿Y qué pasó? También entró una mujer sin ser invitada y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y a regar sus pies con sus lágrimas, y llevaba un frasco de alabastro de un perfume muy caro y también lo rompió y lo puso en los pies de Jesús, y con su cabello comenzó a secar sus pies, y postrada no dejaba de besarlo. Eso en el griego es proskuneos. Beso significa adoración.
postrada adorando. Y el fariseo dijo, si este fuera profeta, lo bajó también al Hijo de Dios. Si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo está tocando. Delante de Jesús habían dos personas. Uno podía ver la realidad de quién era Jesús y el otro lo tenía como un simple hombre que podía hacer algunas cosas. Eso tiene que ver con el corazón. ¿Cómo lo ves tú a Jesús? Entonces dijo, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Como Jesús lo sabe todo, antes que esté la palabra en nuestra mente y en nuestra boca, ya la sabe, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Había un acreedor y dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no tenían con qué pagar, los dos no tenían con qué pagar, le perdonó la deuda. Entonces aquí nosotros podemos ver el fariseo seguramente, porque hay pecados visibles y pecados internos. El fariseo seguramente decía, esta mujer, porque su pecado de la mujer era público, todo el mundo lo sabía. Pero el pecado de él lo conocía Dios. El orgullo, la soberbia, el menospreciar a Jesús. Entonces, aquí no es que uno pecó menos, otro pecó más. Los dos no podían pagar. Porque la deuda que nosotros teníamos con Dios era impagable. No importa lo que se veía por afuera, si era tan feo. A veces los pecados internos son más feos que los morales. Porque el orgullo, dice en el Pentateuco, ultraja a Dios. El orgullo ultraja a Dios. A veces no se ve, está camufladito, pero el orgullo ultraja a Dios. Pecados ocultos. Entonces ahí dos personas delante de Jesús. La cuestión es que los dos debían una gran deuda y a los dos se le pagó. Pero ¿sabe qué? La cuestión es quién reconocía la deuda. La mujer. Entonces la mujer, y ahí siguió Jesús con su palabra para él. Entonces le dijo, porque ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para mis pies, pero esta con sus lágrimas no cesó de lavar mis pies. Con sus cabellos los enjugó y no cesó de besar mis pies. No me diste agua, no me diste beso, pero esta mujer ha hecho todo eso conmigo, porque al que se le perdona más, más ama. Y esto podemos decir que sentirse así perdonada es lo que manifiesta el amor. No es que el amor compre el perdón, porque el perdón fue dado por Cristo gratis. Nadie lo puede comprar, nadie lo puede merecer. Compréndalo, por favor. No merecemos, no podemos comprar, no podemos hacer nada. Solo lo podemos recibir. Entonces, esa mujer recibió y no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero aquí, en el sentido del nuevo pacto, nosotros tenemos a ese viejo hombre que es la fábrica del pecado. Y hay pecados visibles o pecados que no se ven, internos. Pero es el pecado. No porque pequemos menos o porque pequemos más, no. Igual estamos muertos y separados. La gracia de Dios nos dio salvación a todos, que ninguno podía pagar, siendo que haya hecho menos o más. Entonces, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente a la mesa sentados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, amados, aquí, ¿qué podemos ver? Como dije antes, aquí está la palabra
no fue porque amó mucho. Ella amó mucho porque se sintió amada, aceptada y perdonada. ¿Me comprende? No fue al revés. No fue porque la perdonó que amó, sino que, o diré, no fue que porque amó la perdonó. Si no, sería injusto. A los que no entienden, a los que no saben, nos perdonó a todos. Este es Jesucristo. Por eso. Pero ¿qué pasó? Y con esto termino. Esta mujer, para romper ese frasco de perfume tan caro, para inclinar su corazón, para besar sus pies, lavarlos con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos, lo vio antes. Nadie entra así nomás y entrega todo. Estamos hablando de pasar de oír al ver. Ella lo oyó y lo vio. ¿Y saben qué? Una mirada de Jesús transforma la vida. Por eso, amados, rindamos el corazón cada día. Que oremos para que el Espíritu verdaderamente alumbre los ojos de nuestro corazón y lo podamos ver y no lo devaluemos. Uno maestro, otro profeta, no. Él es como lo vio Juan, el Rey de Reyes, el Cristo glorificado. Podemos decir, Él es la autoridad, pero cuando vemos sus ojos como llama de fuego, las palabras quedan cortas. Cuando vemos su pelo como blanca lana, sus pies como bronce bruñido, cuando vemos las llaves de la victoria sobre la muerte, es otra cosa. Pasemos del concepto a la experiencia. Pasemos de oír a verlo.